Marido abandonó la esposa con hijo enfermo y se fue con su amante, pero lo que ella descubrió en un documento lo arruinó. Elena Robles despertó con el sonido del viento golpeando las ventanas de su hogar. El amanecer era frío, y el canto distante de los pájaros anunciaba un nuevo día. Se quedó unos instantes en la cama, abrazando el espacio vacío a su lado. Álvaro no había dormido en casa otra vez. Respiró hondo, cerrando los ojos con fuerza, negándose a dejar que la angustia la dominara tan temprano. Siempre encontraba excusas. Trabajo, reuniones, viajes de última hora. Desde hacía un año, el hombre con el que se casó había cambiado. Antes, cuando regresaba a casa, la llenaba de besos y envolvía a Mateo en sus brazos con la ternura de un padre devoto. Ahora, apenas cruzaban palabras. Se levantó con pesar, sintiendo la helada losa bajo sus pies descalzos. La casa, una elegante residencia que habían construido juntos con tanto esfuerzo, le parecía cada día más vacía. Antes era un hogar, ahora era solo un lugar donde soportar la ausencia. Caminó hacia el cuarto de Mateo, encontrándolo profundamente dormido, su pequeño pecho subiendo y bajando con dificultad. Su niño hermoso, su razón de existir. Le acarició el cabello, conteniendo las lágrimas. La enfermedad avanzaba. Los médicos no le daban certezas, solo pronósticos vagos y tratamientos costosos que apenas podían detener el avance del mal. ¿Y Álvaro? Álvaro ya no se preocupaba. Mamá, Mateo susurró entre sueños, moviéndose levemente bajo las sábanas. Aquí estoy, mi amor. Siempre aquí. Le besó la frente y salió de la habitación con un nudo en la garganta. Fue entonces cuando el sonido de la puerta principal la sobresaltó. Álvaro había llegado. El olor a perfume barato inundó la casa antes de que él cruzara la sala. ¿Dónde estabas?, preguntó Elena con voz controlada, aunque su corazón latía con furia. Álvaro ni siquiera se molestó en dar una excusa elaborada. Se quitó la chaqueta con indiferencia, la tiró sobre el sillón y soltó un largo suspiro. No empecemos, Elena. Estoy cansado. ¿Cansado de qué? ¿De mentirme? Él la miró con fastidio, como si fuera una carga insoportable. Estoy harto de llegar a esta casa y sentirme asfixiado. Solo hablamos de médicos, facturas y enfermedades. ¿Es que acaso no tienes otro tema de conversación? Elena sintió como si la hubieran golpeado en el estómago. ¿Cómo podía decir algo así? Nuestro hijo está enfermo, Álvaro. Es nuestra responsabilidad. El bufó y se sirvió un vaso de whisky. No tienes idea de lo que es vivir con una mujer que solo sabe sufrir. Te convertiste en una sombra de lo que eras. Las lágrimas nublaron los ojos de Elena, pero no las dejó caer. No le daría el gusto. En ese momento, Mateo apareció en la sala, frotándose los ojos con sus manitas frágiles. Papá, su voz era débil pero llena de ilusión. Álvaro lo miró por unos segundos, y luego desvió la vista, como si su propio hijo le incomodara. Elena sintió que algo dentro de ella se rompía. Ese hombre ya no era el que ella amaba. Los días siguientes transcurrieron con una carga invisible sobre los hombros de Elena. La sensación de que algo terrible estaba por suceder no la dejaba en paz. Encontró tickets de restaurantes caros, cuentas bancarias bloqueadas, llamadas que se cortaban cuando ella entraba a la habitación. El perfume barato impregnado en sus camisas. Una tarde, mientras sacaba la basura, su vecina Rosa se acercó con una expresión preocupada. Elena, tengo que decirte algo. Elena se tensó. ¿Qué pasa, Rosa? La mujer dudó, pero al final habló con voz baja. Vi a Álvaro con otra mujer. Fue como si el suelo desapareciera bajo sus pies. No. No puede ser. Rosa le tomó las manos con firmeza. Abre los ojos, Elena. Esa mujer no es la primera vez que la veo con él. Elena sintió náuseas. Sabía que algo estaba mal, pero enfrentarlo era como recibir una sentencia de muerte. Entró a la casa temblando. Sus manos sudaban mientras tomaba el teléfono y marcaba el número de Álvaro. Llamó 1, 2, 3 veces.
Hasta que una voz femenina respondió. Hola, amor. Silencio. El mundo de Elena se desmoronó. La noche cayó sobre la ciudad con una pesadez abrumadora. La lluvia golpeaba las ventanas de la casa como un presagio de tragedia, y en el interior, Elena se encontraba junto a la cama de Mateo, acariciando su pequeño rostro pálido. Su hijo respiraba con dificultad, sumido en un sueño inquieto. Su piel estaba fría, sus labios secos. Había pasado todo el día en el hospital, sometido a exámenes agotadores, pinchazos, revisiones médicas que drenaban su energía y la esperanza de Elena. Ella cerró los ojos un instante, luchando contra el cansancio, con la mente atrapada en la conversación que había tenido con el médico esa tarde. El tratamiento es costoso, señora Robles, pero necesario. Si no lo iniciamos pronto, Mateo podría. La pausa incómoda del doctor le hizo sentir como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. No necesitaba que él terminara la frase. Sabía lo que significaba. El problema era el dinero. No quedaba suficiente. Antes, cuando Álvaro aún se preocupaba por su familia, el costo del tratamiento nunca había sido una preocupación. Pero ahora todo era diferente. Apretó los dientes al recordar la cuenta bancaria bloqueada, la tarjeta de crédito rechazada en la farmacia esa tarde, los mensajes sin respuesta de su marido. ¿Cómo podía ser tan cruel? Los ojos de Mateo se entreabrieron. Mamá, su vocecita era un hilo de aire. Aquí estoy, mi amor. Descansa. Mateo entrelazó sus pequeños dedos con los de su madre y cerró los ojos nuevamente. Elena sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Fue en ese momento cuando su teléfono vibró en el bolsillo de su suéter. Lo sacó sin pensar y vio un mensaje de un número desconocido. Tu marido está en un motel ahora. ¿Quieres saber con quién? El estómago de Elena se encogió con violencia. La garganta se le cerró. Miró el mensaje una y otra vez, con las manos temblorosas, mientras su corazón latía de manera descontrolada. Sus instintos habían estado gritando durante meses, pero había preferido cegarse. Había querido creer que aún existía algo por salvar, que Álvaro no sería capaz de destruir a su propia familia. Pero ahí estaba la prueba. Ahí estaba la confirmación de su peor pesadilla. Se levantó con el alma hecha pedazos. No podía ignorarlo más. Miró a Mateo, que dormía, ajeno al sufrimiento de su madre. No podía llevarlo con ella. No podía exponerlo a la verdad sucia y dolorosa que estaba a punto de enfrentar. Salió de la habitación con pasos torpes, tratando de no desmoronarse, y llamó a Rosa, su vecina y única amiga de verdad. Rosa, necesito tu ayuda. La voz de Elena temblaba. Rosa lo entendió de inmediato. Ven ahora mismo. Con el alma desgarrada, Elena envolvió a Mateo en una frazada y lo llevó hasta la casa de Rosa, donde lo dejó dormido en un pequeño sofá. ¿Qué pasó?, preguntó su amiga, con el rostro lleno de preocupación. Elena mostró la pantalla del teléfono, sin poder decir una palabra. Rosa leyó el mensaje y su expresión se endureció. Ese desgraciado. Voy a ir. Elena sintió un calor desconocido en su pecho. No iba a seguir viviendo en la mentira. No vaya sola. Tengo que hacerlo. Rosa apretó los labios y le sostuvo la mirada. Ten cuidado, amiga. Elena tragó saliva y salió de la casa bajo la lluvia, con un frío que no venía del clima, sino del vacío helado que ahora tenía en el alma. Con las manos temblorosas, abrió el mensaje nuevamente y respondió. Dime la dirección. Un minuto después, recibió la respuesta con un nombre de motel y una dirección. Sabía dónde era. Se subió al primer taxi que encontró y le dio la dirección al conductor con un nudo en la garganta. El trayecto se sintió eterno. Su mente viajaba a través del tiempo. Recordó la primera vez que Álvaro le dijo que la amaba, la forma en que la abrazó cuando Mateo nació, las promesas de amor eterno que ahora eran cenizas. Las lágrimas nublaban su vista, pero se negó a llorar. No podía permitirse ser débil en ese momento. Cuando el taxi se detuvo frente al motel, un escalofrío recorrió su cuerpo.
El infierno estaba justo enfrente. Pagó sin pensar y bajó del auto. La lluvia golpeaba su rostro, mezclándose con las lágrimas que no podía contener. Cada paso hacia la puerta era un martillazo en su corazón. Empujó la entrada con fuerza y se dirigió a la recepción. Estoy buscando a mi esposo. Álvaro Méndez. El recepcionista la miró con incomodidad. Señora, aquí no podemos dar información sobre nuestros clientes. Elena sacó su teléfono y mostró el mensaje. No necesito que me digas nada. Solo dime dónde está el cuarto 304. El hombre dudó un segundo, pero el fuego en la mirada de Elena lo convenció de no discutir. Le señaló el pasillo con un gesto silencioso. Elena avanzó con los pies pesados. Cada paso era una puñalada en su alma. Cuando llegó frente a la puerta, respiró hondo. Su corazón latía desbocado. Colocó la mano en el picaporte y, con un golpe seco, abrió la puerta de par en par. Lo que vio la destrozó. Álvaro estaba enredado en las sábanas con una mujer de cabello largo y labios rojos. Viviana. El olor a perfume barato y alcohol llenó el aire. Álvaro se incorporó de golpe, con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué diablos haces aquí? Elena sintió que la sangre se le helaba. Yo debería preguntarte eso a ti. Viviana se rió con burla, cubriéndose apenas con la sábana. Bueno, creo que ya no necesitas más pruebas, ¿o sí? Elena sintió el mundo derrumbarse bajo sus pies. Pero no se movió. No lloró. No suplicó. Miró a Álvaro directamente a los ojos y preguntó con la voz rota. ¿Por qué? Álvaro bajó la mirada por un segundo, pero luego se cruzó de brazos y la miró con frialdad. Porque ya no te amo. Elena sintió un golpe en el pecho, como si la hubieran atravesado con una espada. Viviana se inclinó sobre Álvaro y le besó el cuello frente a ella, sin pudor. Mi amor, dile la verdad. Dile que pronto se quedará sin casa también. Elena sintió náuseas. ¿De qué está hablando? Álvaro sonrió con cinismo. Quiero el divorcio, Elena. Y tienes una semana para dejar la casa. Silencio. Elena se tambaleó. La traición era absoluta. No solo la había engañado, la estaba despojando de todo. Eres un monstruo, susurró, sintiendo que el aire le faltaba. Álvaro la miró sin emoción. Solo me cansé de ti. Elena sintió que el alma se le hacía pedazos. Dio un paso atrás. Luego otro. Hasta que finalmente salió de la habitación sin decir nada más. La lluvia seguía cayendo con fuerza. Pero ya no importaba. Nada importaba. Elena regresó a casa con el alma hecha pedazos. Caminaba bajo la lluvia sin sentir el frío, sin darse cuenta de que su ropa estaba empapada y sus zapatos llenos de lodo. No podía escuchar nada más que la voz de Álvaro resonando en su cabeza. Ya no te amo. Quiero el divorcio. Tienes una semana para dejar la casa. Se abrazó a sí misma, tratando de contener el dolor que le quemaba el pecho. Todo por lo que había luchado, todo lo que había construido junto a ese hombre, se había convertido en cenizas. Pero no era solo la traición lo que la destrozaba, era la frialdad con la que la había humillado, la indiferencia absoluta en sus ojos cuando le dijo que ya no la quería. Como si los años juntos no hubieran significado nada. Cuando llegó a casa, Rosa la esperaba en la puerta, con Mateo en brazos. Su amiga la miró de arriba abajo y su expresión se tornó de horror. Dios santo, Elena. ¿Qué te pasó? Pero Elena no pudo responder. Apenas podía respirar. Rosa le entregó a Mateo, que dormía profundamente, ajeno a todo el sufrimiento de su madre. Al sentir el calor de su hijo en su pecho, Elena se rompió por completo. Las lágrimas que había contenido todo el camino estallaron en un llanto desgarrador. Me engañó, Rosa. Me traicionó. Gritó con la voz quebrada. Su amiga la abrazó con fuerza, sosteniéndola como si su vida dependiera de ello. Lo sé, lo sé. Ese desgraciado no merece ni una sola de tus lágrimas. Pero las lágrimas seguían cayendo, incontenibles, como una tormenta que no encontraba fin.
Porque la verdad era que sí lo amaba. Porque, aunque él la había despreciado, aunque la había traicionado de la peor forma, su corazón seguía aferrándose a los recuerdos, a las promesas que él le hizo cuando aún eran felices. Pero ahora solo tenía vacío. Se quedó dormida en el sofá con Mateo en los brazos, agotada, destruida, sin fuerzas para seguir luchando. A la mañana siguiente, el golpe de realidad llegó con violencia. Un ruido fuerte la despertó. Alguien golpeaba la puerta con insistencia. Se levantó con el cuerpo adolorido y los ojos hinchados. Abrió la puerta, y ahí estaba él. Álvaro, con un rostro de piedra, acompañado de un abogado. Vengo por mis cosas. Elena sintió que el corazón se le detuvo. ¿Qué? El abogado, un hombre de expresión fría y distante, sacó unos papeles de un portafolio y se los extendió. Señora Robles, estos son los términos del divorcio. Tiene 7 días para abandonar la casa. Elena sintió un mareo repentino. No podía ser real. No puedes hacer esto, Álvaro. Mateo necesita un hogar, necesita estabilidad. Álvaro la miró con desdén. Ese ya no es mi problema. Ya no es mi problema. Esas palabras fueron un golpe en el estómago. Elena tembló de ira, de dolor, de impotencia. ¿Cómo puede ser tan cruel? Es tu hijo. Álvaro se encogió de hombros. Le enviaré dinero cuando pueda. Pero yo ya tengo otra vida. Elena sintió el impulso de abofetearlo, de gritarle, de hacerlo reaccionar. Pero era inútil. Ese hombre que tenía enfrente ya no era el Álvaro que ella amaba. Era un extraño. Quiero que te largues de mi casa. Su voz salió baja, pero llena de veneno. Álvaro sonrió con burla. Tu casa. ¡Qué tierna! El abogado carraspeó y señaló los papeles. Legalmente, la propiedad está a nombre del señor Méndez. Tienes 7 días para desalojar, o tomaremos acciones legales. Elena sintió que el piso se abría bajo sus pies. No solo la había traicionado. No solo la había abandonado. También le estaba quitando todo. Álvaro la miró una última vez antes de dar media vuelta y marcharse, como si ella no fuera más que un estorbo en su vida. Elena se quedó en la puerta, con las manos temblorosas, mirando los papeles como si fueran cuchillos clavados en su pecho. 7 días. 7 días para perderlo todo. Corrió hacia el cuarto de Mateo y lo abrazó con fuerza. No dejaría que su hijo sufriera. No dejaría que ese maldito los dejara en la calle sin luchar. Pero, ¿qué podía hacer? No tenía dinero. No tenía a dónde ir. Por primera vez en su vida, se sintió completamente sola. Esa misma tarde, intentó hablar con Álvaro por última vez. Lo llamó repetidas veces, pero él no respondió. Ni siquiera se molestó en bloquearla. Simplemente la ignoró, como si ya no existiera. Decidida a enfrentarlo, fue hasta su oficina, con Mateo en brazos. Necesitaba que viera a su hijo, que recordara que aún tenía una familia. Cuando llegó, la recepcionista la miró con incomodidad. Lo siento, señora Robles, pero el señor Méndez no quiere verla. Elena sintió que el aire se le iba. Dile que es urgente. La recepcionista tragó saliva. Él dejó instrucciones de que no le pasemos ninguna llamada ni permitamos que lo esperen aquí. Silencio. Elena sintió que la desesperación se apoderaba de ella. Por favor, solo un minuto. Señora, por favor, no me haga esto. Elena cerró los ojos. Entiendo. Se dio la vuelta, sintiendo que su dignidad se hacía pedazos con cada paso. No la recibiría. No le daría ninguna explicación. Para él, ella ya no existía. Salió a la calle, con Mateo en brazos, sintiendo la humillación calarle hasta los huesos. Su hijo no tenía la culpa. Su hijo no merecía esto. Pero, ¿qué podía hacer? La respuesta llegó horas después, cuando su tarjeta de crédito fue rechazada en la farmacia. Lo siento, señora, pero su cuenta ha sido bloqueada. Elena sintió que la sangre se le iba de la cara.
Intentó sacar dinero del cajero automático. Nada. Intentó hacer una transferencia. Nada. Intentó llamar a su banco. Lo siento, señora Robles, pero su cuenta fue cerrada por el titular. Álvaro. Álvaro la había dejado sin un centavo. Corrió de regreso a casa y revisó su cuenta en línea. 0 pesos. Todo se volvió borroso. Todo se sintió irreal. No solo la había dejado. No solo la había humillado. También se había asegurado de dejarla en la miseria. Cayó de rodillas en el suelo, con la respiración agitada, con el corazón destrozado. Mateo entró en la habitación y la miró con preocupación. «Mamá, ¿qué pasa?». Elena lo abrazó con fuerza, tratando de contener el llanto. «Nada, mi amor. Todo estará bien». Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Y por primera vez en su vida, sintió verdadero miedo. Elena despertó con un vacío en el pecho que parecía consumirla desde dentro. Su cuerpo dolía, como si la tristeza y la desesperación se hubieran transformado en una enfermedad física. La casa, que antes era su refugio, ahora se sentía como un sepulcro frío y silencioso. La sombra del abandono de Álvaro lo cubría todo. Mateo dormía a su lado, respirando con dificultad. Su carita frágil estaba iluminada por los primeros rayos de sol que se filtraban por la ventana. Su hijo era su única razón para seguir adelante. Se obligó a levantarse, aunque cada músculo de su cuerpo protestaba. Caminó hasta la cocina con los pies descalzos, sintiendo el suelo helado bajo ellos. La despensa estaba casi vacía. Apenas quedaba un poco de pan duro y algo de leche en la nevera. Se llevó las manos a la cara. No podía permitirse caer. No ahora. El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Lo tomó con rapidez, con la esperanza ilusa de que Álvaro hubiera recapacitado. Pero cuando vio la pantalla, su corazón se hundió aún más. Era un mensaje del banco. El aviso final de que su cuenta estaba cerrada oficialmente. Respiró hondo, tratando de no desmoronarse. No tenía dinero. No tenía trabajo. No tenía casa. Pero tenía que hacer algo. Tenía que luchar. Se dirigió al estudio de Álvaro, ese espacio que él había convertido en su santuario privado y del cual ella apenas cruzaba la puerta. Tal vez allí podría encontrar alguna pista, algo que pudiera ayudarla a entender cómo había permitido que su vida se derrumbara de esa manera. Abrió cajones, revisó estantes, buscó entre papeles acumulados. Nada. Pero entonces, algo llamó su atención. Un pequeño cofre de madera escondido en el fondo de un armario. Lo sacó con manos temblorosas y lo colocó sobre el escritorio. La cerradura estaba abierta. Al levantar la tapa, su respiración se detuvo. Papeles. Documentos. Escrituras. Uno de ellos llevaba su nombre. Con el corazón latiendo descontrolado, tomó la hoja y comenzó a leer. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Era un documento legal. Un título de propiedad a su nombre. Parpadeó, tratando de asimilar lo que veía. La casa donde vivían, la que Álvaro le había arrebatado, estaba a su nombre. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo era posible? Siguió revisando los papeles con manos temblorosas y encontró más documentos. Cuentas bancarias, inversiones, acciones de una empresa. Todo a su nombre. Todo lo que Álvaro decía que era suyo, en realidad le pertenecía a ella. El impacto fue como un golpe en el estómago. Había sido una ingenua. Había permitido que él la manipulara, que la convenciera de que no tenía nada. Pero la verdad estaba ahí, en sus manos. Elena se cubrió la boca con ambas manos. Tenía la prueba de que Álvaro la había intentado despojar de todo. Su primer impulso fue llamarlo. Confrontarlo. Exigirle una explicación. Pero se detuvo. Él no se lo merecía. No se merecía saber que ella había descubierto su juego. No aún. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de furia. De determinación.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control. Se levantó con la respiración agitada y apretó los puños. No solo recuperaría lo que era suyo. Lo destruiría. Elena pasó la noche en vela, sentada en el escritorio del estudio de Álvaro, con los documentos esparcidos a su alrededor. A cada papel que revisaba, el odio dentro de ella crecía. No era solo la traición, ni el abandono, ni la humillación. Era el descaro. La forma en que Álvaro la había visto a los ojos y le había dicho que no tenía nada. La forma en que la había echado a la calle con su hijo enfermo mientras se revolcaba con su amante. Y todo ese tiempo, ella tenía el poder en sus manos sin saberlo. Sus dedos temblaban mientras repasaba cada cuenta bancaria, cada inversión, cada propiedad que él le había ocultado. Era su dinero. Su casa. Su empresa. Mateo se removió en la cama, su respiración entrecortada por la fiebre. Elena se levantó de inmediato y fue a su lado, colocando una mano en su frente. Estaba ardiendo. Se arrodilló junto a él y le besó la frente con ternura. «Mamá está aquí, mi amor». El niño gimió en sueños y apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba. Elena sintió un nudo en la garganta. No podía permitirse seguir sufriendo. Tenía que pelear. Se levantó con decisión y tomó su teléfono. Sabía lo que debía hacer. A la mañana siguiente, con los documentos en un sobremanila, salió de casa mientras Mateo dormía bajo el cuidado de Rosa. Su destino era claro, necesitaba un abogado. Caminó con paso firme, sin la vulnerabilidad de los días anteriores. Ya no era la mujer que Álvaro había dejado llorando en la calle. Entró a la firma de abogados más prestigiosa de la ciudad. Una recepcionista de aspecto impecable la miró de arriba abajo con una expresión impasible. ¿Tienes cita? Elena sacó los papeles y los dejó sobre el escritorio. Dile a tu jefe que tengo una bomba entre manos. La recepcionista parpadeó, sorprendida por la seguridad en la voz de Elena, y marcó un número en el teléfono. Unos minutos después, un hombre alto, de traje perfectamente cortado y expresión seria apareció en la recepción. «Señora. ¿Robles?», dijo con curiosidad. «Elena Robles. Y creo que le interesará ver esto». El abogado la llevó a su oficina, y cuando Elena le mostró los documentos, sus cejas se alzaron en asombro. ¿Está segura de que su esposo no sabe que usted tiene esto? Completamente segura. Él cree que me dejó en la ruina. El abogado esbozó una sonrisa. Entonces tenemos ventaja. Elena sintió por primera vez en semanas una chispa de esperanza. ¿Podemos arruinarlo? El abogado se inclinó hacia ella, entrelazando los dedos. No solo podemos arruinarlo. Podemos hacer que lo pierda todo. Y en ese momento, Elena supo que su venganza acababa de comenzar. Elena se miró en el espejo y casi no reconoció a la mujer que tenía enfrente. Sus ojos, antes llenos de tristeza y desesperación, ahora ardían con una determinación feroz. Había pasado demasiado tiempo llorando, sufriendo, siendo humillada. Ahora era su turno de tomar el control. El plan estaba en marcha. Sus abogados ya habían iniciado los trámites legales, asegurándose de que Álvaro no pudiera mover un solo centavo sin que ella lo supiera. Cada cuenta, cada propiedad, cada inversión que él creía suya, en realidad le pertenecía a ella. Y él ni siquiera lo sospechaba. Pero la venganza de Elena no solo sería legal. Quería verlo caer. Esa noche, mientras revisaba los documentos en su pequeña habitación en casa de Rosa, su teléfono vibró. Un mensaje anónimo. Tu esposo y su amante estarán en el evento de gala de la empresa esta noche. Celebra como si lo hubieras olvidado, pero hazlo sufrir en silencio. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Alguien más quería ver a Álvaro caer. Sin pensarlo dos veces, se puso de pie y se dirigió al pequeño armario donde guardaba lo poco que le quedaba. Si iba a enfrentarlos, lo haría con la cabeza en alto. Unas horas después, estaba frente al lujoso hotel donde se llevaba a cabo la gala de la empresa en la que Álvaro había trabajado durante años. La misma empresa de la que había robado millones, sin que sus socios lo supieran.
respiró hondo antes de entrar. No más miedo. No más lágrimas. Los murmullos no tardaron en surgir en cuanto la vieron. Todos esperaban que ella estuviera destruida, mendigando por ayuda. Pero ahí estaba, con un porte digno, con la mirada de una mujer que había resurgido de las cenizas. Y entonces lo vio. Álvaro, con su eterno aire de superioridad, con su traje caro y su copa de champaña en la mano. A su lado, Viviana, con un vestido ajustado y una sonrisa llena de malicia. La misma mujer que se había burlado de ella la noche en el motel. Elena se acercó lentamente, disfrutando cada paso. Él no la había visto aún. Pero Viviana sí. La amante entrecerró los ojos al verla, y una sonrisa burlona apareció en su rostro. Se inclinó hacia Álvaro y le susurró algo al oído. Él giró la cabeza con indiferencia, hasta que la vio. El impacto en su rostro fue instantáneo. Por un segundo, pareció ver a un fantasma. Elena, murmuró, sin poder disimular su sorpresa. Ella se detuvo frente a él y sonrió con frialdad. Álvaro. Viviana soltó una risita burlona y se aferró más al brazo de su amante. No puedo creer que hayas tenido el descaro de venir aquí, dijo, con la misma voz venenosa de siempre. Elena la ignoró por completo. Ella no era su enemiga real. ¿No te alegras de verme, querido esposo?, preguntó con fingida dulzura. Álvaro apretó la mandíbula, sin saber qué responder. No tienes nada que hacer aquí, escupió Viviana, con desdén. Elena finalmente le dedicó una mirada. Oh, pero sí lo tengo. Tomó su bolso, sacó un sobre dorado y lo dejó sobre la mesa. Considéralo un regalo de despedida. Álvaro frunció el ceño y tomó el sobre. Al abrirlo y leer su contenido, su rostro perdió todo el color. ¿Qué es esto? Elena disfrutó el momento. Documentos legales, querido. El principio de tu fin. Viviana se inclinó sobre su hombro y leyó el papel. La expresión en su rostro cambió al instante. ¿Qué significa esto, Álvaro? Pero él no pudo responder. Porque sabía exactamente lo que significaba. Elena inclinó la cabeza, disfrutando de la confusión en su rostro. Significa que la empresa descubrirá todo lo que has hecho. Significa que la casa que le prometiste a tu amante no es tuya. Significa que tu tiempo se acabó. Álvaro la miró con furia, con desesperación. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Elena le dedicó una última sonrisa antes de girarse y marcharse con la cabeza en alto. Esa noche, cuando los escándalos de fraude de Álvaro comenzaron a salir a la luz, cuando su mundo se desmoronó ante sus propios ojos, Elena supo que la venganza apenas comenzaba. El sol apenas comenzaba a salir cuando Álvaro despertó con un dolor de cabeza insoportable. La noche anterior había sido un desastre absoluto. Todo lo que había construido durante años, toda la vida que creía tener asegurada, se estaba desmoronando frente a sus ojos. Se incorporó lentamente en la cama del lujoso departamento que compartía con Viviana. Su amante dormía a su lado, envuelta en sábanas de seda, ajena al caos que se avecinaba. Pero él no podía dormir. No después de lo que había pasado. El sobre dorado que Elena le entregó en la gala estaba sobre la mesita de noche. No necesitaba volver a leerlo para saber lo que significaba. Su esposa, esa mujer a la que había menospreciado, traicionado y humillado, acababa de enterrarlo vivo. Se llevó las manos al rostro y dejó escapar un suspiro tembloroso. No podía permitir que Elena se saliera con la suya. Se levantó y caminó hacia el balcón, observando la ciudad con la mente nublada. Tenía que actuar rápido. Si la información de los documentos llegaba a los inversionistas y a sus socios, su nombre quedaría manchado para siempre. Volvió al dormitorio y sacudió a Viviana con urgencia. «Despierta». La mujer gruñó y se tapó el rostro con la almohada. «¿Qué quieres?» «Apenas dormí». Álvaro apretó los dientes. Ya no tenía paciencia para sus caprichos. «Es importante. Elena nos está destruyendo». Viviana finalmente abrió los ojos, bostezando con pereza. «No exageres, amor.
Esa idiota ya no significa nada. Él la miró con rabia. Quería golpear algo. ¿De verdad crees que es una idiota? Nos engañó a los dos. Siempre tuvo el control y yo fui lo suficientemente estúpido como para no verlo. Viviana se incorporó lentamente, con el ceño fruncido. ¿Qué estás diciendo? Álvaro arrojó los papeles sobre la cama. Que todo lo que creíamos nuestro, nunca lo fue. Viviana tomó los documentos con manos temblorosas y comenzó a leer. Sus labios se abrieron en una mueca de horror. No, no puede ser. Álvaro dejó escapar una risa amarga. Es real. Y si no hacemos algo, Elena nos dejará en la calle. Viviana se llevó las manos a la cabeza, tratando de procesar la situación. Eres un imbécil, Álvaro. Gritó, arrojándole los papeles a la cara. Él la miró con furia. ¿Y tú crees que esto es culpa mía? Tú también estabas disfrutando del dinero. Viviana se puso de pie de un salto. No, no, no. Yo me metí contigo porque eras rico, no porque quería terminar con una mano adelante y otra atrás. Álvaro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Viviana ya no lo miraba con amor. Ni siquiera con deseo. Lo miraba con desprecio. Tienes que arreglar esto. Exigió ella, cruzándose de brazos. Álvaro apretó los puños. Sabía lo que debía hacer. Voy a hablar con Elena. Viviana se echó a reír. ¿Hablar con ella? ¿Después de lo que le hiciste? Álvaro la ignoró. Se vistió apresuradamente, tomó las llaves del auto y salió del departamento sin decir una palabra más. Tenía que encontrar a Elena. Tenía que hacerla cambiar de opinión. El tiempo se le estaba acabando. Cuando llegó a la casa de Rosa, dudó en la puerta por un segundo. No sabía qué esperar. Finalmente tocó. Unos segundos después, la puerta se abrió, y ahí estaba ella. Elena. La mujer a la que había abandonado. La mujer a la que había dejado sin un centavo. La mujer a la que había jurado que ya no amaba. Pero al verla de pie frente a él, con la cabeza en alto y los ojos llenos de una frialdad que jamás había visto en ella, sintió un miedo inexplicable. ¿Qué haces aquí?, preguntó Elena sin emoción. Álvaro tragó saliva. Tenemos que hablar. Ella arqueó una ceja. No tenemos nada de qué hablar. Intentó empujar la puerta para cerrarla, pero él puso una mano para detenerla. Por favor, Elena. Solo dame 5 minutos. Ella lo miró en silencio, evaluándolo. Finalmente suspiró y abrió la puerta por completo. 5 minutos. Álvaro entró a la casa con el corazón latiéndole con fuerza. Nunca se había sentido tan nervioso en su vida. Se sentó en la mesa del comedor y ella tomó asiento frente a él. Hubo un largo silencio. Lo siento, dijo finalmente. Elena parpadeó. Y luego comenzó a reír. Una risa amarga, fría, cargada de desprecio. ¿Perdón? Álvaro se removió incómodo en su asiento. Sé que hice mal. Sé que te lastimé. Pero, podemos arreglar esto. Elena apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos. ¿Arreglar esto? ¿Después de que me humillaste? ¿Después de que dejaste a tu hijo en la calle? Álvaro se estremeció. Fui un idiota. Lo admito. Pero si firmas estos papeles y me devuelves el control de las cuentas, podemos hacer un trato. Elena lo miró fijamente. ¿De verdad crees que después de todo lo que hiciste voy a ayudarte? Álvaro intentó tomar su mano, pero ella la apartó de inmediato. Te amé, Elena. Ella sonrió con burla. No, Álvaro. Me amaste cuando te convenía. Cuando era la esposa perfecta que criaba a tu hijo mientras tú jugabas a ser un empresario exitoso. Él sintió un nudo en la garganta. Podemos volver a ser una familia. Elena se inclinó hacia él. La familia se rompió cuando me traicionaste. Cuando elegiste a Viviana sobre nosotros. Álvaro vio en sus ojos que no había vuelta atrás. Elena se puso de pie y caminó hacia la puerta.
Tu tiempo se acabó. Álvaro se levantó de golpe. No puedes hacerme esto. Ella lo miró con una tranquilidad inquietante. Tú me hiciste esto a mí. Le sostuvo la mirada por unos segundos y, sin más, le cerró la puerta en la cara. Álvaro se quedó ahí, con el rostro desencajado, con el mundo cayéndosele encima. Y por primera vez en su vida, entendió lo que era perderlo todo. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de la habitación donde Elena y Mateo dormían. La noche anterior había sido la primera en mucho tiempo en la que pudo cerrar los ojos sin sentir un peso asfixiante en el pecho. La venganza estaba completa, pero más allá de la satisfacción de haber hecho justicia, lo que realmente le daba paz era saber que nunca más tendría que temerle a Álvaro. Se incorporó lentamente en la cama y observó a Mateo, que dormía profundamente, con su pequeño cuerpo envuelto en mantas. Su hijo había sufrido demasiado por culpa de un hombre que nunca mereció ser llamado padre. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Se levantó rápidamente y caminó con precaución hacia la entrada. Al abrirla, encontró a Rosa, con el teléfono en la mano y los ojos abiertos de par en par. Elena, prende la televisión. Tienes que ver esto. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. ¿Qué pasó? Álvaro está arruinado. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tomó el control remoto y encendió la televisión. La imagen de un noticiero apareció en la pantalla, y en el centro de la transmisión estaba Álvaro, con el rostro desencajado, empujado por periodistas que le lanzaban preguntas sin piedad. Señor Méndez, ¿es cierto que será procesado por fraude? ¿Cómo responde a las acusaciones de malversación de fondos? ¿Qué tiene que decir sobre la demanda en su contra? Elena observó la escena con una calma inquietante. Había llegado el día. Álvaro, el hombre que la había humillado, que le había dado la espalda cuando más lo necesitaba, ahora era el centro de un escándalo que él mismo había provocado. Y todo el mundo lo estaba viendo caer. El noticiero mostraba imágenes de los inversionistas retirando su apoyo, de empleados protestando frente a la empresa, de socios que ahora lo despreciaban públicamente. Todo lo que él había construido con mentiras se estaba desmoronando. Rosa se tapó la boca con las manos, impactada. Dios mío, Elena, lo destruiste. Elena dejó el control remoto sobre la mesa y exhaló lentamente. No. Él se destruyó solo. La imagen cambió a un comunicado oficial de la empresa donde trabajaba Álvaro. Lo habían despedido públicamente, declarando que no tolerarían actos deshonestos. Y entonces, un nuevo rostro apareció en la pantalla. Viviana. Elena entrecerró los ojos. La amante de Álvaro estaba rodeada de periodistas, con lentes oscuros y expresión tensa. Señorita Viviana Pérez, ¿qué tiene que decir sobre su relación con Álvaro Méndez? ¿Es cierto que él le compró propiedades con dinero fraudulento? Viviana, acorralada, levantó las manos con desesperación. Yo no sabía nada de esto. Álvaro me engañó a mí también. Yo jamás aceptaría dinero sucio. Elena esbozó una sonrisa. Así que Viviana había decidido salvarse a sí misma. Rosa soltó una carcajada amarga. Qué rápido se lava las manos, ¿no? Elena negó con la cabeza. Era predecible. Viviana nunca estuvo con él por amor. El noticiero mostró imágenes de Viviana saliendo de un restaurante lujoso con otro hombre. Había encontrado una nueva víctima. Álvaro estaba completamente solo. Elena apagó la televisión y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno de Mateo. Pero antes de que pudiera siquiera sacar un plato, su teléfono vibró. Un número desconocido. Su cuerpo se tensó. Sabía quién era antes de contestar. Deslizó el dedo por la pantalla y llevó el teléfono a su oído. ¿Qué quieres, Álvaro? Del otro lado de la línea, la respiración de Álvaro era pesada, entrecortada. Elena, por favor. Su voz no tenía la arrogancia de siempre. Ahora sonaba como un hombre derrotado. ¿Por favor qué? Preguntó Elena con frialdad. Necesito verte. Elena cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. ¿Para qué?
¿para pedirme que te salve? Hubo un silencio largo. Finalmente, Álvaro habló, con la voz quebrada. No tengo a nadie más. Elena sintió un nudo en el pecho, pero lo ignoró. Eso fue tu elección. Elena, por favor. Ella apretó los labios y miró a Mateo, que seguía dormido. Te veré en la cafetería frente a la plaza. 1 hora. Colgó antes de que él pudiera decir algo más. Cuando Elena llegó a la cafetería, vio a Álvaro sentado en una mesa junto a la ventana. No era el mismo hombre que la había humillado. Su traje estaba arrugado, su rostro pálido, sus ojeras profundas. Parecía haber envejecido 10 años en cuestión de días. Él la vio entrar y se levantó de inmediato, pero ella levantó una mano para detenerlo. Si piensas tocarme, me iré. Álvaro se congeló. Elena se sentó frente a él y cruzó las piernas con elegancia. Habla. Álvaro tragó saliva. Sé que fui un imbécil. Sé que lo arruiné todo. Pero, no tengo dinero. Me congelaron las cuentas, perdí la casa, los autos. Elena levantó una ceja. Ah, ¿así que ahora sí te importa no tener nada? ¡Qué ironía! Él bajó la mirada. Me equivoqué. Y estoy pagando por ello. Pero no tengo dónde quedarme. No tengo trabajo. Necesito ayuda. Elena lo miró fijamente, estudiándolo. Déjame ver si entiendo. Me engañaste, me humillaste, me abandonaste, nos dejaste en la calle a mí y a nuestro hijo, y ahora vienes a pedirme ayuda. Álvaro no pudo sostener su mirada. No te estoy pidiendo que volvamos. Solo, necesito un techo. Elena sonrió con frialdad. Yo también necesité un techo cuando me dejaste en la calle con Mateo. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Ese ya no es mi problema. Él cerró los ojos con dolor. Lo recuerdo. Elena se inclinó hacia él. Y ahora tú tampoco eres mi problema. Álvaro levantó la vista con desesperación. Elena, por favor. Ella se puso de pie. Que te ayude la mujer por la que lo apostaste todo. Oh, espera, te dejó también, ¿verdad? Álvaro apretó los dientes. No tienes que restregarme esto en la cara. Elena tomó su bolso y sonrió. Tienes razón. No tengo que hacerlo. Pero lo disfruto. Dicho eso, se giró y salió de la cafetería sin mirar atrás. Álvaro se quedó solo, con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en su vida, sintió lo que era ser completamente insignificante. Y supo que, sin Elena, ya no era nada. Elena se despertó con la brisa fresca de la mañana acariciando su rostro. Abrió los ojos lentamente, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una paz genuina en su corazón. No más miedo. No más humillación. No más Álvaro. Se incorporó en la cama y miró a Mateo, que dormía tranquilo a su lado. Su respiración era serena, su carita ya no reflejaba el cansancio de las noches en vela, y su piel, antes pálida y frágil, había comenzado a recuperar un poco de color. Por fin, su hijo tenía estabilidad. Elena deslizó los dedos por su cabello con ternura. Vamos, campeón, es hora de despertar. Mateo abrió los ojos lentamente y sonrió. ¿Mamá? Sí, mi amor. Hoy es un gran día. El niño se sentó en la cama y frotó sus ojitos. ¿Por qué? Elena acarició su mejilla. Porque hoy dejamos el pasado atrás. Mateo ladeó la cabeza, confundido, pero no preguntó más. Sabía que su madre siempre tenía razones para todo. Después de prepararle el desayuno y asegurarse de que tomara sus medicamentos, Elena se miró en el espejo. Era el reflejo de una mujer nueva. Atrás había quedado la esposa sumisa, la mujer que lloró noches enteras esperando que un hombre la valorara. Ahora, en el espejo veía a alguien fuerte, alguien que había aprendido a sobrevivir y a luchar por lo suyo. Se vistió con una blusa blanca impecable y un pantalón negro elegante. Hoy firmaría los documentos finales que sellarían su futuro. Mamá, ¿puedo ir contigo? Elena miró a Mateo y sonrió.
Por supuesto, mi amor. Esto también es por ti. Tomó su mano y salieron juntos. El bufete de abogados estaba lleno de energía. Los socios la recibieron con respeto, con admiración. Todos sabían lo que había hecho. Cómo había vencido a un hombre que intentó destruirla. El abogado que la ayudó en todo el proceso la esperaba con los documentos listos. Señora Robles, con estas firmas, usted se convierte oficialmente en la dueña de todas las propiedades y acciones que antes estaban a nombre de su exesposo. Elena tomó la pluma con determinación y firmó cada papel sin titubear. Con cada firma, cerraba una herida. Cuando terminó, el abogado le estrechó la mano. Felicidades. Ha ganado. Elena sonrió con seguridad. No fue una victoria. Fue justicia. Después de la firma, decidió llevar a Mateo al parque. El sol brillaba con fuerza, y el sonido de los niños jugando llenaba el aire con una alegría contagiosa. Mateo corrió hacia los columpios, riendo como hacía mucho tiempo no lo hacía. Elena se sentó en una banca, disfrutando el momento. «Te ves diferente». La voz masculina la tomó por sorpresa. Se giró y vio al doctor Andrés, el médico de Mateo, de pie a su lado con una sonrisa amable. «¿Doctor Andrés?» «Andrés, por favor». Elena sonrió. «No esperaba verte aquí. Vine a despejarme un poco. Pero el destino parece haberme traído hasta ti». Elena sintió un leve rubor en las mejillas. «He escuchado sobre lo que hiciste. Debes estar orgullosa de ti misma». Elena miró a Mateo jugando. «No lo hice por orgullo. Lo hice por él». Andrés la observó con ternura. «Eres una mujer increíble, Elena». Ella bajó la mirada, sintiendo algo que no esperaba, ilusión. «¿Te gustaría tomar un café?», preguntó Andrés, con cautela. Elena lo miró con curiosidad. ¿Eso es una invitación? Eso es el inicio de algo que puede ser muy hermoso. Elena respiró hondo y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir esperanza. La ciudad seguía con su ritmo implacable, indiferente a las historias de quienes caminaban por sus calles. Pero para Elena, cada paso que daba ahora tenía un nuevo significado. Había cerrado heridas, recuperado lo que era suyo y, lo más importante, había demostrado que nadie podía destruirla. Esa mañana, mientras acomodaba los últimos documentos en su nueva oficina, se permitió un momento de reflexión. Desde aquella fatídica noche en la que descubrió la traición de Álvaro hasta ahora, todo parecía un torbellino de dolor, lucha y finalmente, justicia. Había renacido. Mateo, su razón de vivir, estaba mejor que nunca. Su salud mejoraba día a día gracias al acceso a los tratamientos que antes parecían inalcanzables. Y Andrés, él había aparecido como un bálsamo en su vida, como un recordatorio de que aún podía confiar en alguien, de que merecía algo más que sufrimiento. Pero había algo más que aún debía ver con sus propios ojos. El destino de Álvaro. Era una tarde gris cuando Elena decidió salir del trabajo temprano. Se subió a su coche y condujo sin un rumbo fijo, dejando que su intuición la guiara. No fue hasta que llegó a una avenida transitada que lo vio. Álvaro. El hombre que una vez se creyó invencible, el que caminaba con soberbia, con autos de lujo y trajes impecables, ahora no era más que una sombra de lo que fue. Estaba sentado en la acera, con la ropa sucia, el cabello desaliñado y la mirada perdida. Elena detuvo el coche, observándolo desde la distancia. No sintió lástima. No sintió dolor. Solo vacío. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Álvaro parpadeó, atónito. Se puso de pie de inmediato y tropezó en el intento de acercarse a ella. Elena. Espera. Ella permaneció impasible, sin moverse de su asiento. Por favor, no me ignores. Álvaro se acercó más, sus manos temblaban, su voz se quebraba. Lo perdí todo. No tengo dónde quedarme, no tengo dinero. No tengo nada. Elena inclinó la cabeza y lo estudió. Él no había cambiado. Solo buscaba a alguien que lo salvara.
Eso ya no es mi problema. Las mismas palabras que él le dijo cuando la dejó en la calle. Álvaro cayó de rodillas, como si el peso de su desgracia lo aplastara por completo. Por favor. Pero Elena ya había tomado una decisión. Le dio la espalda y se marchó sin mirar atrás. Dejando atrás los fantasmas del pasado, Elena se enfocó en lo que realmente importaba, su hijo, su bienestar y su felicidad. Mateo reía más, jugaba más, vivía sin la sombra de un padre ausente que solo trajo dolor a sus vidas. Con el paso de los meses, la relación con Andrés se fortaleció. No había prisa, no había promesas apresuradas. Solo el entendimiento de dos almas que habían encontrado en el otro un refugio. Una tarde, mientras miraban juntos el atardecer en un pequeño café, Andrés tomó su mano con suavidad. No te pido una respuesta ahora, pero quiero que sepas que estoy aquí, que no voy a irme. Elena lo miró con una sonrisa. Después de todo lo que he vivido, pensé que no volvería a confiar en nadie. Pero tú, has sido diferente. Andrés apretó su mano con ternura. Porque te mereces algo diferente. Elena cerró los ojos por un momento, dejando que la brisa acariciara su rostro. Por fin, estaba en paz. Y así, con la certeza de que su sufrimiento había quedado atrás, supo que su historia no terminaba ahí. Apenas estaba comenzando. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emoción, traición y venganza. ¿Qué te pareció el destino de Elena y Álvaro? ¿Crees que la justicia fue suficiente o te hubiera gustado otro final? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita para más historias impactantes. Tu apoyo es muy importante para seguir trayéndote novelas llenas de drama y pasión.